Bueno, vamos a conversar con el magíster Héctor Céspedes, consultor independiente en marketing y comunicación política. Héctor, bienvenido. Muchas gracias. Terminó la consulta popular. ¿Quién ganó y quién perdió en la consulta? Buenos días a todos los amigos de Un Café con JJ. Mira, hablar de perdedores y ganadores no creo que sea el tema del momento, pero válida tu pregunta. Yo creo que ganó la ciudadanía, porque fuimos los ciudadanos los que votamos por la consulta. El gobierno la promovió, pero quienes votamos fuimos los ciudadanos. Entonces ganamos los que queremos un cambio. Ganamos los que aspiramos a que la seguridad mejore. Ganamos los que esperamos que la economía del país mejore. Entonces yo creo que ganamos los ciudadanos. No ganó el gobierno, porque no fue el gobierno que votó por la consulta, fuimos los ciudadanos que votamos por la consulta. Entonces en ese contexto yo creo que ganó el país. Perdió. No sé si perdieron los que promovían el no. Creo que estaban en su derecho. Era un derecho legal y constitucional. Había, inclusive podían inscribirse y podían recibir fondos del Estado para promover el no. Entonces no creo que hablar de ganadores y perdedores. Yo creo que el presidente tiene que sentarse a gobernar. Todavía el día de ayer veía una entrevista al presidente donde, Dios mío, seguía hablando de la victoria 9-2, la paliza. A eso me refería. Hombre, no estamos en momento de victorias ni de paliza, estamos en momento de que el presidente le explique al país cómo va a ejecutar para viabilizar los 9 puntos en los cuales la consulta ganó. Ya con los 2 que se perdió no hay nada que hacer, eso pasó. Claro. Eso quedó así. ¿Tú crees, Héctor, entonces que más bien ahora se le pone el tema más complejo al presidente porque nosotros los ecuatorianos, por costumbre, somos inmediatistas, ¿no? Queremos resultados rápidos. Por eso digo, ¿esto no es más bien algo que pone a correr al presidente de la República resultado de la Por supuesto que sí, Jimmy. En este momento, Daniel Noboa tiene todas las herramientas para ser uno de los mejores presidentes que ha tenido el Ecuador o convertirse simplemente en un ave de paso que mañana la gente no va a querer acordarse de él. Tiene 2 opciones, tiene 2 caminos, quizá tenga un tercer camino. El primero de esos caminos, darle respuesta inmediata a los problemas económicos y de seguridad, que son los 2 valores más grandes que en este momento la ciudadanía del Ecuador tiene como prioridad, economía y seguridad. Si el presidente logra equilibrar la balanza económica. ¿Qué es equilibrar la balanza económica? Devolverle al país la confianza. No hay confianza en este momento para el inversor, ni nacional ni extranjero, para poner su plata en un país donde abres una tienda y a los 3 días te están vacunando. A los 3 días llegan a visitarte, llegan los vacunadores. Entonces, si el presidente logra el equilibrio entre la economía y la seguridad, ¿podrá convertirse en un presidente recordado? Sí. ¿Difícil a corto plazo? Sí. El presidente no puede pensar lamentablemente a corto plazo. Tú tienes que hacer una política a mediano y a largo plazo, como lo han hecho otros países con éxito. O sea, hay países, llámese Costa Rica, llámese Panamá, llámese República Dominicana, llámese Uruguay, que con éxito en los últimos años han logrado estabilizar la balanza económica y han logrado índices de seguridad realmente estables. O sea, tenemos que copiar lo bueno que han hecho otros. El caso de Ecuador es un poquito más complicado que el de los países que te acabo de mencionar. Los 3 son países más pequeños y con una economía relativa más pequeña que el Ecuador y con problemas parecidos, pero no tan hondos como los que el país tiene. Bien decía hace algunos años el expresidente Lenín Moreno que le gustaría tener una mejor ciudadanía. Yo creo que es un buen momento para hablar del tipo de ciudadanía que tenemos. Le exigimos al presidente todos los días que haga magia, pero ¿cuánto aportamos como ciudadanos desde nuestra trinchera de los medios de comunicación, nuestra trinchera en las redes sociales? ¿Cuánto aportamos para que el país cambie? Creo que es un buen momento para que el gobierno llame a un gran acuerdo nacional. No veo al presidente pensando en acuerdos, veo al presidente dividiendo la oposición. La agenda es de dividir la oposición. El caso Construye es un caso patético y terrible. No hay jurídicamente, no existe jurídicamente en la legislación ecuatoriana la sanción de clausura de un partido político por el tipo de sanción que se le está acusando. ¿Te da la impresión de que el presidente Noboa busca más o menos ser un candidato único en la próxima elección? Sí, busca minimizar a la oposición para que menos candidatos de la tendencia salgan. Claro. Es una estrategia. Podría funcionarle al presidente, no digo que no.
No digo que la estrategia sea mala. Ya. Estoy simplemente comentando el tipo de estrategia que se está usando. Entonces, ahora, en ese panorama, ya para darle paso a Omar, ¿tú crees, Héctor, que el presidente de la República tendría la reelección asegurada o todavía? Absolutamente no. ¿Por qué? No hay un panorama electoral asegurado, no existe un seguro de vida electoral. Eso va a depender del resultado de la economía y la seguridad. Si el presidente no da resultados de aquí a octubre de este año, ¿por qué en octubre? Porque en octubre ya comienza la inscripción de candidaturas. Tendremos un festival de candidatos de la misma tendencia de derecha. La izquierda, 1 o 2 candidatos, quizá Pachacuti, Unidad Nacional ponga un candidato, el correísmo ponga su candidato y el resto de candidatos va a ser la tendencia de la derecha. Ahora, si el presidente logra equilibrar la balanza entre economía y seguridad, posiblemente muchos partidos opten por apoyar la tesis de Daniel Noboa. Van a preferir un presidente fuerte, un presidente seguro, que aventurarse con un candidato independiente. Claro. Va a depender del resultado, hombre. Héctor, ¿cómo está? Hombre, qué usted decía que tiene todas las herramientas Noboa, pero son herramientas no solamente facultativas democráticas a través de las urnas, sino también de bolsillo. Porque ya te subió pues el IVA al 15%, te subió otros impuestos. Quiere decir que va a tener recursos. Subió el ISD, exacto. Y la gente, yo creo que eso le va a meter más presión. Dice, oye, me estás haciendo sangrar un poquito más el bolsillo. Y siguen matando a dueños de clínicas adentro de las clínicas de Manta, sigue apareciendo cuerpos desmembrados afuera de la ciudadela de donde vive Diana Salazar. Siguen habiendo asesinatos, secuestros. Lo de los secuestros es algo increíble realmente. ¿Cuánta presión le ves de aquí hasta la inscripción de la candidatura para Noboa? Por eso yo hablé de herramientas. Tiene las herramientas. Ahora, ¿sabrá usar las herramientas? Es otra historia. Claro. Pero las herramientas están. Económicas las tiene. El aumento del IVA y otros impuestos. Y se viene ya el préstamo con el fondo. Se viene el préstamo con el Fondo Monetario. Yo creo que el Fondo Monetario va a ser una válvula de escape importante de la economía. Creo que va a oxigenar un poco la economía. Va a depender de qué tan efectiva sea el uso de esos fondos, digamos, para generar empleo, para generar tranquilidad, para generar movimiento en la macroeconomía, sobre todo en la macroeconomía. Es donde más en este momento se necesita movimiento, que la gente tenga platita en su bolsillo. Entonces, va a depender de qué tan efectivo sea el presidente en el manejo de esas herramientas que tiene. Por eso dije que va a tener las herramientas para convertirse quizás en uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia del Ecuador. ¿Por qué? Porque el momento es un momento único que ha vivido la historia del Ecuador. Por lo tanto, cualquier resultado, por pequeño que sea, va a tener un impacto importante en este momento en la sociopolítica, en la política a gran escala y en la política a pequeña escala. Cualquier efecto positivo va a tener resultados. Los apagones definitivamente no son una buena noticia. Lamentablemente esto sí fue un balde de agua bien caliente que le cayó al país. Hablan de pérdidas multimillonarias, te venía escuchando en el camino. Tú hablabas de datos que da el gobierno de pérdida de 12 millones por hora. Yo creo que está un poquito exagerado. Yo creo que la propia persona que dio el dato no está muy claro. No creo que la economía genere en Quito, en Pichincha, 12 millones de dólares por hora. No creo que Pichincha genere 12 millones de dólares por hora. Tenemos que hablar las cosas serias y entender el dinero, cómo se produce y cómo se maneja. Yo no creo que Pichincha produzca 12 millones de dólares por hora. No, él hablaba de cifras general. Pero por eso, si hablamos de pérdida, hablamos de que se dejó de producir. Se dejó de producir 12 millones de dólares por hora. Más o menos 2.000 millones de dólares al mes el país por los apagones. Ok, eso es otra cosa, pero que me digan que Pichincha, que solamente la ciudad de Quito pierda 12 millones de dólares por hora, la Cámara de Comercio calcula ya en 900 millones de dólares las pérdidas. O sea, eso es a lo que se refiere, Héctor. Creo que es un número demasiado grande. Hay cifras distintas entre lo que dice el gobierno y lo que dicen los empresarios. Por ejemplo, la Cámara... ese número tenemos que combinarlo con el PIB del país. ¿De cuánto es el PIB del Ecuador? ¿De cuánto es la economía del Ecuador? ¿De cuánto es la economía comercial en Quito? Entonces, no creo que la economía comercial de Quito sea de 900 millones de dólares en pérdida. Claro. Quiere decir que no se ha producido nada entonces. Quiere decir que si eso es pérdida solamente por hora de apagón, ¿de cuánto es la economía comercial de Quito? No creo que la economía comercial de Quito supere los 5.000, 6.000 millones de dólares al mes. De Quito. Hablo exclusivamente de Quito. Entonces yo creo que los números no están muy claros
muy claro en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la economía del Ecuador lamentablemente ha perdido espacio en los últimos años y de un PIB que llegó a estar en 107.000 millones de dólares ha bajado a menos de 100.000 millones. O sea, Ecuador ha perdido cerca de 8 puntos en el PIB. Entonces, difícilmente hablar de esos números en estos momentos. Ahora, todo también va a ir muy ligado a la parte económica, usted decía, ¿no? El propio Fondo Monetario, ¿no? Que nos va a prestar plata, pero el propio nos dijo la semana pasada, ustedes van a crecer 0.1 este año. El país con menor crecimiento de América Latina. Y el próximo, menor crecimiento de Argentina. Y el próximo, si es que les va bien, 0.8, ¿no? El tema económico se empieza a sentir, están los apagones, las planillas han venido exorbitantes, hay gente que dice, aparte que me estás cortando luz, me estás cobrando una barbaridad en la planilla. $167 de planilla de luz me llegó este mes. Wow. $167. Saque cálculo. Entonces, de 110 promedio. Son golpes, de 110 promedio, son golpes que le van dando, ¿no? Son golpes, esos golpes de efecto que va recibiendo la gente y cabrea, pues se cabrea, como decimos acá en Guayaquil, crea una molestia en la gente que eso repercute hasta en el estado de ánimo de la sociedad, ¿verdad? Así es. Mira, la gente votó por Esperanza el pasado domingo. Votó, fuimos a las urnas, votamos por Esperanza, votamos para que el gobierno tenga las herramientas para cumplir lo que ellos dijeron que iban a cumplir. Yo creo que el presidente lamentablemente sigue creando expectativas que él sabe que no va a poder cumplir. Y ahí está uno de las trabas que tiene en este momento el tema político y el tema de contenido. Y es las expectativas que se han creado, las propuestas que se han hecho, las ofertas que se han hecho versus los resultados. Claro. El presidente en este momento tiene que enfocarse en dar resultados en el sector eléctrico. O sea, no podemos hablar de que vamos a superar la economía, vamos a superar la inseguridad con el país apagado. No funciona así. Y la gente lo sabe, hombre, la gente no es boba. Es como las preguntas de la consulta. La gente votó por 2 preguntas que entendía que no le daba valor agregado y que podía desegregar inclusive en derechos adquiridos, como el caso del trabajo por hora y el caso del arbitraje internacional. Hombre, Ecuador ha perdido 96% de los arbitrajes internacionales en los últimos 5 años. La gente sabía que esto no iba a resolver absolutamente nada. El país lamentablemente va a arbitrajes internacionales que siempre pierde. La mayoría los pierde, 96% de los arbitrajes son perdidos por el Ecuador. Y en el caso del trabajo por hora, nadie quiere un trabajo por hora. Y muchos decían, no, porque el trabajo por hora sí es conveniente, porque va a permitir que las empresas tengan libertad de contratación. Y comparaban con el sistema de trabajo por hora en Estados Unidos. Sí, por Estados Unidos el trabajo por hora varía de acuerdo a la clasificación del Estado, varía de acuerdo al Estado. Por ejemplo, en la Florida, el trabajo por hora varía entre $14 y $18. Pero en Ecuador hablamos de una tasa de trabajo por hora de 3,65 promedio. Hombre, nadie quiere un trabajo por hora de 3,65. Nadie lo quiere. Ni la señora de servicio lo quiere, ni el albañil lo quiere. Nadie quiere un trabajo por hora de 3,65. Entonces, si hubiésemos hablado de un trabajo por hora con una proyección sincerizada, que te digan, no, tú vas a ganar $10, $12 por hora, yo creo que hubiese sido muy diferente. Y fíjate que al final ni siquiera el propio gobierno vendió bien la narrativa. El propio gobierno ni siquiera se quiso, el propio gobierno que presentó esa pregunta como una de sus principales propuestas, no vendió esa narrativa. Héctor, a propósito, perdón, interrupción, Omar, eso se notó en esta campaña. Esta campaña fue bastante floja en la consulta, ¿no? No hubo nada así descollante en la campaña del sí, en la campaña del no. Hubo muy poca actividad más allá de alguna vocería que ni siquiera fueron las mejores que tuvieron tanto el sí como el no. No sé si eso es que la gente no estaba muy interesada en la consulta, capaz que por el tema de los apagones, la crisis económica, la gente está pensando en otra cosa. Hubo más noticias sobre la marca de los lentes, de las gafas del presidente, que de las preguntas de la consulta popular. Sí. Eso te lo responde ya, hombre. Ahí está la respuesta. Más noticias sobre las marcas de las gafas que usa el presidente que de las preguntas de la consulta popular. ¿Le conviene al gobierno? ¿Perdón? Eso yo creo que le conviene al gobierno. No si el gobierno está promoviendo la consulta como su principal eje para los próximos meses. Estamos hablando de la principal estrategia a nivel global que tiene el gobierno, eran las preguntas de la consulta popular, que de ahí se iban a derivar prácticamente las estrategias de los próximos 6 meses en el Ecuador. Entonces, sí era importante para el gobierno. Pero, por ejemplo, te planteo la imagen esta de la primera dama, ¿no? Que es una influencer, que la pintan como los vestidos, el diseñador.
por ejemplo, estoy viendo ahora el Diario del Universo está por cada publicación que hace en Instagram le hace una nota. Así es. Ya, y yo creo que eso a la larga le conviene al gobierno. Eso ¿no? cuesta y no es barato. ¿Okay? Eso no es de gratis ni es que se lo inventó el medio de comunicación o que no tiene nada que publicar. Eso es parte de la construcción de una historia que no está mal porque desvía un poco la atención sobre los temas principales para el gobierno y sobre todo relaja un poco la comunicación de tantas noticias negativas que están flotando en este momento en el país. Héctor, la última de mi parte. El otro día la tuvimos aquí a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, con quien ya también analizamos, hemos tenido toda esta semana. Y ella dijo una frase investigadora, que... Sí, Paulina. exacto. Y ella dijo dos términos claves. Dice, mira, el gobierno sí tuvo el triunfo en esas 9 preguntas de seguridad, se impuso la tesis en el tema de la seguridad, pero creo que al gobierno le dejó 2 temas. Uno, desgaste, y el otro, develamiento. Son los 2 términos que ella utilizó. Desgaste porque hubo un desgaste político. Toda campaña te deja un desgaste. En este caso, por ejemplo, después de la consulta tuviste el enfrentamiento con Construye, con el Partido Social Cristiano como que ya está sacando chispas, ruptura total con el correísmo a partir de la invasión a la embajada. Y develamiento, dijo ella. Y develamiento dice, se ha mostrado un Noboa que ya no es el chico pacífico, el neutral, el no anti. ¿Te acuerdas que él decía no, que los antinada? Ya se lo ve, dice, inclusive hasta con ciertos aspectos poco democráticos, dijo Paulina Recalde. ¿Tú compartes con ella que esta consulta le deja desgaste y develamiento de la personalidad de Daniel Noboa? Comparto totalmente en cuanto al develamiento. Creo que estamos conociendo al verdadero Daniel Noboa. Ese es Daniel Noboa en su esencia. Yo creo que el que nos estaban presentando era la pantalla. Era la careta que se vendió a partir de una narrativa desde la campaña electoral. Seguía siendo el candidato. Exactamente, seguía siendo el candidato. Esa era la careta de candidato que nos estaban vendiendo. Creo que este es el verdadero Daniel Noboa. Esta es su esencia. No quiere decir que sea malo. Ojo, no quiere decir que sea negativo. No es el que nos vendían. Mira, yo creo que todos los políticos, bueno, no creo, estoy 100% seguro que todos los políticos pasan por estos procesos. En la campaña tú tienes que ser una mansa oveja, porque tú tienes que vender lo mejor de ti. Pero ya como ejecutante, ya como líder del Poder Ejecutivo, como presidente de la República, tú tienes que tomar decisiones que son duras muchas veces y que inclusive en lo personal tú no quieres tomarla. Pero en lo general tienes que tomarla por el bien del país o por el bien del propio gobierno. Estamos hablando de un presidente que entró a un proceso de transición, no un presidente que ganó una elección ordinaria, sino una elección extraordinaria. Prácticamente es un presidente que entró solo para llenar el vacío en franja de tiempo que le quedaba por llenar al saliente Guillermo Lasso. Entonces, bajo estas circunstancias, no podemos esperar a un presidente pasivo. No podemos esperar simplemente a un presidente relajado. Además, los problemas del país no son para menos. Él sabe que si no da resultados, presentarse como candidato en el 2025 va a ser muy cuestionado. Una cosa es tú presentarte como candidato de cero, tú puedes ofrecer el moro, tú puedes ofrecerlo todo y la gente te lo va a creer. ¿Por qué? Porque la gente se mueve por emociones. El 70% del voto es emocional. Y esas emociones que tú estás vendiendo, lo puedes vender cuando tienes la credibilidad para venderla. Quiere decir, cuando tú no eres un ejecutivo mandante. Cuando tú eres un ejecutivo mandante, a ti no te van a medir por las emociones que tú quieras vender necesariamente. Te van a medir por los resultados que tú tengas. ¿Por qué? Porque esas acciones comunicacionales tienen que tener un peso de dónde tú la vas a poder presentar. Tienen que tener una base. Y para el presidente la única base que tiene es resultados. Tiene que presentar números en seguridad y tiene que presentar números en economía y en la parte social. Son 3 grandes renglones en los que va a tener que presentar números para poder, valga la redundancia, presentar una candidatura presidencial potable para el 2025. ¿Y lo del desgaste político con aliados como Construye o Partido Social Cristiano? Mira, no sé si Construye le da desgaste político al gobierno. No lo sé porque me parece que es un partido que todavía pasa ligero en el ambiente público. Yo creo que el presidente no pensó muy bien cuando inició sus ataques contra María Paula Romo. Yo creo que María Paula es un peso muy pesado para Daniel Noboa. No me gustaría ver un debate político
presidencial entre Mara Paula y Daniel Noboa. Les cuento que desde ahora les garantizo resultados a favor de Mara Paula. Sí. Mara Paula le lleva muchos kilómetros a Daniel Noboa en prácticamente todos los aspectos del manejo político. Mara Paula, por mucho, es la mujer ecuatoriana con mayor peso político que tenemos actualmente activa en el país. Por mucho, Mara Paula Romo. Nos puede gustar o no puede gustar. Puedes criticar, puedes creer todas las tonteras que se dijeron durante el correísmo de los hospitales. Puedes creer todas esas tonteras. Mara Paula Romo, por mucho, es la mujer más preparada que hay en el Ecuador en la política. Entonces, ese peso pesado de Mara Paula, en un debate con un candidato como Daniel Noboa, con sus características, con sus fortalezas y con sus debilidades que las tiene, yo creo que el peso gira en torno a Mara Paula. Gracias a Héctor Céspedes, consultor independiente en marketing y comunicación política, está hoy día con nosotros.